Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro webinar Mitad 2025, un diagnóstico fiscal y financiero para empresas con visión estratégica. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Esperemos que va a ser una sesión para ustedes muy útil, con mucha información valiosa que les ayuda a prepararse para la segunda mitad del año. Mi nombre es Simone Koch, soy socia y CEO en WP México Advisors, responsable de todo el área de Tax, Accounting and Audit. Para los que no conocen a WMP, una pequeña introducción. WMP México Advisors es fundado en 2008, es una empresa líder en consultoría fiscal, financiera, administrativa, de servicios legales y digitales. Brindamos asistencia integral a empresas internacionales, tanto en la etapa inicial de sus operaciones como en la gestión continua de sus subsidiarias en México. Con más de 200 colaboradores y una presencia en 6 oficinas, 2 en Querétaro, 2 en la Ciudad de México, una en Puebla y una en Monterrey, atendemos actualmente 250 clientes de diversas industrias. Ofrecemos soluciones personalizadas en cumplimiento fiscal, contable y de auditorías, y siempre con la visión de ser el socio de confianza para nuestros clientes. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy. Yo no estoy solo aquí el día de hoy, invitamos 3 personas que están aquí al lado mío. Tenemos aquí a Adriana López, nuestro Tax Manager, muchos de nuestros clientes la conocen. Tenemos a Emilio Gabriel, Audit Manager, y tenemos a Alejandro, Head of Compliance. Adriana López es contadora pública y especialista en materia fiscal, con más de 20 años de trayectoria en asesoría cooperativa de empresas con capital extranjero. Cuenta con una maestría en impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, así como un diplomado en Derecho Tributario por el ITAM. A lo largo de su carrera ha acumulado una sólida experiencia en procesos de devolución de saldos a favor y en la atención de controversias con autoridades fiscales. Actualmente es responsable del Departamento Fiscal de todas las oficinas en WMP. Bienvenido, Adri. Gracias, Simone. Tenemos aquí a Alejandro. Alejandro Álvarez es contador público certificado y actual Head of Compliance en WMP México Advisors. Especialista en dictámenes ante el SAT, IMSS y Infonavit y impuestos sobre la nómina, es socio activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, donde participa de manera constante en actividades de actualización y vinculación con el sector empresarial. Su trayectoria incluye asesoría especializada en temas fiscales, laborales y de seguridad social, así como la impartición de cursos, talleres y conferencias en cámaras de comercio. Combina un profundo conocimiento técnico con criterio profesional, ética y un firme compromiso con la capacitación continua. Bienvenidos, Alejandro. Y por último tenemos aquí Emilio Gabriel. Él es Audit Manager, contador público certificado por el Instituto de Mexicanos de Contadores Públicos y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 18 años de experiencia en auditoría financiera. A lo largo de su carrera ha liderado y ejecutado auditorías de estados financieros para empresas nacionales e internacionales bajo diversas normativas contables como NIF, IFRS y US GAAP. Su experiencia incluye la elaboración de informes financieros para casas matrices y auditores del grupo, así como el análisis y reporte de subsidiarias de empresas públicas conforme a las normativas contables locales del país sede del cooperativo. Actualmente se desempeña como Audit Manager en WMP México Advisors. Bienvenidos, Emilio. Muchas gracias. Antes de pasar la voz a los conferencistas, nada más quiero guiarles muy rápido por la agenda que tenemos preparada el día de hoy. Estamos planeando más o menos 1 hora y media. Vamos a empezar ahorita con Adriana López. Ella tiene muchos temas interesantes de temas fiscales. Empezamos con fiscalización del SAT y recomendaciones para administrar el riesgo, detonantes para cartas de invitación, vigilancia profunda y comunicados de la autoridad. Y ella va a cerrar con temas muy importantes para muchos de nuestros clientes: fiscalización de operaciones con partes relacionados. De aquí vamos a pasar la voz a Alejandro Álvarez. Él va a empezar con un estímulo fiscal de deducción inmediata para ver cuáles oportunidades podríamos aprovechar aquí. Seguimos con el decreto de Infonavit y el programa de Inspección Federal de Trabajo. Por último, tenemos a Emilio Gabriel. Él nos ayuda a cerrar la sesión. Tenemos aquí reducción de la jornada laboral, la nueva ley CIA que entró en vigor,
Tenemos aquí aspectos relevantes de la ley antilavado de dinero y temas generales de la inteligencia artificial. Muy importante para todos ustedes, por favor, vamos a hacer una sesión de dudas y preguntas después de cada exposición. Entonces, siéntense libres de mandar sus preguntas al chat de una vez si quieren. Ahorita nosotros nos encargamos de pasar las preguntas a cada conferencista. Muchas gracias otra vez de mi parte. Nos vemos al final y no les quito más tiempo a Adriana para que empezamos. Muchas gracias, Simone. Bien. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo esta mañana para platicar un poco de las novedades en materia de fiscalización y algunas recomendaciones que tenemos para ustedes para mitigar este riesgo, para administrar este riesgo. A lo largo de mi presentación les voy a platicar de las experiencias que hemos tenido con visitas domiciliarias y revisiones directas del SAT a través de requerimientos directos o a través de cartas de invitación o solicitudes de saldos a favor. Y para empezar les voy a dar un panorama general de cuál es la intención de nuestro gobierno federal respecto al tema tributario y cuál es su expectativa de recaudación para 2025. En Plan Maestro del SAT, que se publicó a principios del ejercicio 2025, está estableciendo como objetivo el llegar a una recaudación de 5.3 billones de pesos, la cual pues se escucha bastante ambiciosa, y uno de los pilares para llegar a esta recaudación la están basando en mejorar la eficiencia recaudatoria, usar datos estadísticos a través de inteligencia artificial, focalizar su revisión en contribuyentes con sectores económicos que han mostrado mayor riesgo, así como un intercambio de información y coordinación con autoridades diferentes en adición al SAT mismo, ¿no? Como parte de su programa, y lo hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, están enfocando sus esfuerzos principalmente a la evasión y el contrabando, ¿no? Recientemente hemos escuchado temas sobre huachicol, temas sobre contrabando de combustible precisamente. Huachicol en términos comunes finalmente es contrabando de combustible. Y pues el SAT y en general la autoridad hacendaria y de unidad de inteligencia financiera pues están haciendo sus esfuerzos para tratar de eliminar este conflicto que tenemos, ¿no? Como parte de los intercambios que están ocupando para llegarse de información y cruzar informaciones con la que tiene el IMSS, la que tiene el Infonavit, la que tiene la Secretaría del Trabajo, entre otras. Y principalmente, como lo mencioné, se están enfocando en sectores que han presentado mayor riesgo. Por ejemplo, notamos que su revisión está muy enfocada al tema de manejo de tasa del 0%, el tema de valoración aduanera en el caso de pedimentos de importación, exportación, etcétera. Y bueno, ¿cómo vamos? A la fecha, la autoridad en una publicación que hizo en mayo de este año está mencionando que ha incrementado su recaudación de enero a mayo en 2.4 millones de pesos, lo cual representa para ellos un incremento del 8.8%. Si bien estamos ya medio año, y recuerdan ustedes que hablamos de una recaudación de 53 billones, pues sí se antoja interesante que han rebasado de manera importante su recaudación en relación con ejercicios anteriores. La autoridad destaca que en el caso de impuestos sobre la renta han alcanzado un incremento del 8.1%, que esto representa 1.371 billones de pesos, y en el caso de IVA y de IEPS, un incremento del 12.5%. En términos reales, estamos hablando de que en el IVA han recaudado 600.542 millones de pesos y en el caso de IEPS 268.447 millones de pesos.
Pues bien, como pueden ver, la meta recaudatoria por parte de la autoridad es bastante ambiciosa y lo vemos en el día a día, en el trabajo que tenemos aquí en WMP, con la cantidad de requerimientos y de cartas de invitación y de contacto, acercamiento de la autoridad hacia nuestros clientes y en general hacia todos los contribuyentes. ¿De qué manera la autoridad se acerca? Recuerden ustedes que el objetivo de estos 53 millones no van 100% enfocados a actividades coercitivas, sino están apostando a actividades o acercamientos más amistosos, llamémoslo así, como pueden ser cartas de invitación o pueden ser comunicados o algún requerimiento de obligaciones directas, ¿no? La ventaja de estos medios de acercamiento por parte del SAT es que son más efectivos, no imitan al contribuyente a la autocorrección, son más rápidos para efectos de obtener la recaudación en su caso, y bueno, siempre tienen como medida coercitiva un tema que ahorita vamos a abordar, que es restricción de sellos digitales, ¿no? ¿Cuál es nuestra recomendación aquí? Cuando tenemos una carta de invitación o tenemos algún comunicado por parte de la autoridad, siempre buscamos atenderla en tiempo y forma, ¿no? Agregando documentación que soporte las supuestas discrepancias que la autoridad menciona respecto a sus hallazgos a través de inteligencia artificial. Notamos que no lleva, precisamente por la naturaleza de Machine Learning, no lleva un análisis estas discrepancias que la autoridad menciona. Y generalmente, pues, no procede, ¿no? Aquí lo recomendable es buscar una atención inmediata por los medios de contacto que la autoridad señale en su propio comunicado. Y en su caso, por ejemplo, en visitas, en vigilancias profundas, donde tienes la oportunidad de acercarte a la autoridad a través de alguna entrevista o a través de virtual o presencial, exponer los motivos de esas discrepancias. ¿Qué es lo más común que hemos visto en estas invitaciones? Bueno, la autoridad está buscando que sea congruente los ingresos que declaras con relación a los FDIs que has emitido por ingresos, ¿no? Busca comportamientos como atípicos, como caída de ingresos declarados, por ejemplo, en el tema de IVA, de una diferencia entre el IVA cobrado que declaras tú como contribuyente y el IVA que presenta en la DIO tu cliente. Esto es algo que nos está pasando de manera muy frecuente y pues definitivamente pone en jaque a nosotros como contribuyentes, a nuestros clientes, porque definitivamente están calculados los impuestos de manera correcta, pero es un tema que a veces hemos notado que tiene que ver con discrepancia en tipos de cambio o momentos o desfases entre el momento en que se reconoce la cobranza por parte del cliente y el momento en que reconoce el banco esa cobranza, ¿no? Entonces, eso nos lleva a ciertas discrepancias que no necesariamente obedecen a una omisión, como así lo señala el acercamiento de la autoridad. Otro muy común que también hemos identificado es cuando hay discrepancias entre los FDIs que están emitidos con método PUE, y aquí le pido a mi compañero Alejandro, platicámonos un poco. En el caso de CFDIs que están emitidos con método PUE, donde la autoridad señala que al tener retención, pues estamos obligados a enterar ese ISR, pero como tú sabrás, la obligación nace en materia de retención a través de flujo de efectivo. Entonces, platícanos un poco cómo ha sido tu experiencia en estos temas. Muchas gracias, Adri. Bienvenidos a todos, buenos días, ¿cómo están? Pues prácticamente la autoridad, como se está acercando a nosotros, es a partir de una guía de llenado, ¿no? Sabemos que la guía de llenado es un documento independiente a la ley. Entonces, la forma y el método de pago que se está acercando no necesariamente define
el deber ser o la sustancia económica de la factura. Por lo tanto, pues aquí la autoridad, en el momento de contestarles estas cartas de invitación, al final del día se le hace saber se le conoce el fundamento legal aplicable y con eso nos está ayudando a subsanar esta irregularidad. Sin embargo, aquí la recomendación para nuestros clientes es controlar estas facturas para evitar estos actos de molestia de la autoridad. Exacto, precisamente, y ese es uno de los temas que más ha dado problemas a nuestros clientes, en general a todos los contribuyentes, y es que la autoridad tiene una herramienta muy poderosa, por llamarle así, el as bajo la manga, de restringir los sellos digitales de los contribuyentes cuando aparecen este tipo de discrepancias. ¿Y qué es esto de restringir los sellos digitales? Los sellos digitales son las llaves precisamente para poder facturar, para poder importar, para poder exportar, para emitir recibos de nómina, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando la autoridad dice no coincide lo que tú me reportas en tus declaraciones de IVA con relación a lo que tu cliente reporta que te ha pagado por los servicios que tú le prestas? Y entonces, al no coincidir y siendo ya una facultad prevista en el Código Fiscal, en el artículo 17H bis, decide arbitrariamente cerrar la cortina, restringir tus sellos digitales. La autoridad ha dicho, explícame por qué existe esa discrepancia, tienes esas incongruencias. Lo contestamos, ese es un tema, nosotros lo contestamos como contribuyentes, el SAT no responde a esa respuesta, se supone que una vez que el SAT restringe el sello digital, tiene 24 horas para reactivarlo en cuanto el contribuyente contesta esas inconsistencias o aclara esas inconsistencias. Recientemente los tribunales han dictado algunas tesis en relación con restricción de sellos digitales y menciona que esto no es un acto es un acto de molestia. Y al ser un acto de molestia, lo que sucede es que deja ampliamente la facultad a la autoridad para requerir de manera innumerable información adicional a los contribuyentes para aclarar esas supuestas discrepancias. Esto que nos lleva a una verdadera inseguridad jurídica, porque nosotros como contribuyentes vamos y aclaramos en los términos que consideramos procede, y el SAT dice no me siento satisfecha con lo que tú me indicas y te vuelve a requerir. Y lamentablemente estas actuaciones de la autoridad pues no son impugnables, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no son impugnables? Pues porque no es una resolución definitiva. Entonces, si bien ya hay un mecanismo dentro del propio 17H para establecer cómo puedo atender o puedo subsanar estas restricciones, que en términos generales habla de un plazo de 40 días para que tú como contribuyente te puedas defender, que tiene ciertos intervalos entre que tú presentas la creación, en lo que la autoridad debe de reactivar estos sellos, en lo que la autoridad vuelvemente analiza esta información, después si tiene dudas puede requerirte otra vez en 5 días y después tiene 10 días para aclararlo, emitir resolución. La realidad es que esto no sucede en la práctica y no me dejarás mentir, compañero. Tenemos casos donde aclaramos al día siguiente y han pasado ya 15 días y la autoridad no ha dado sus luces, ¿no? O sea, seguimos sin poder trabajar como contribuyentes. ¿Y esto qué representa? Le dicen en el argot empresarial es la muerte empresarial. Y sí, efectivamente, paras la operación, no tienes manera de defenderte hasta que no emite una resolución definitiva la autoridad. Y pues estás en estado de indefensión. No es posible que por temas que no hubo un análisis previo, como lo mencionaba, de discrepancias entre CFDIs e información declarada, me paren mi operación, ¿no? ¿Algún comentario que tú quieras hacer respecto a esto? Tengo entendido que has reactivado sellos de varios de los clientes de manera exitosa. Cuéntanos, Alejandro. Pues sí, Adri, como tú lo comentaste, desgraciadamente la autoridad
no está cumpliendo los plazos establecidos, y eso es lo que pasa es que pues, obviamente el contribuyente no puede operar, ¿no? Al momento de emitir, al momento de no tener el sello digital vigente, ¿qué es lo que pasa con el contribuyente? Pues, obviamente no puede emitir los FDIs. Ahorita actualmente nos pasó justamente que un contribuyente ya tenía 6 meses restringidos los sellos digitales. Tuvimos que acudir a la PRODECON para que la autoridad contestara al contribuyente. Entonces, aquí sí los invitamos a que, obviamente a que se cumplan con lo que acabas de comentar para evitar este tipo de actos de la autoridad y que al final del día el contribuyente no se vea afectado en su operación. Sin embargo, pues cualquier situación que se presente, nos pueden acudir con nosotros a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A través de eso podemos hacer un acercamiento con la autoridad y es más rápido este desbloqueo de sellos digitales. Exacto, precisamente, y dado que nosotros tenemos ya bastante experiencia en estos temas, creo que les podemos ayudar para agilizar este acto de molestia por parte de la autoridad. Otro punto que les quiero compartir y ha sido de mucha relevancia en las revisiones, principalmente de devoluciones de IVA y revisiones de gabinete que hemos tenido recientemente, es la utilización del criterio no vinculativo relacionado con prestación de servicios. La autoridad emitió este criterio en diciembre del año pasado y ha sido utilizado de manera recurrente para negar devoluciones debido a que el IVA que trasladaron los proveedores de prestación de servicios pues no cumple con este criterio. ¿Y en qué consiste? Consiste en que debes demostrar la importancia, la estricta indispensabilidad de este servicio y que fue efectivamente recibido. El problema es que cuando tenemos prestaciones de servicio, pues no necesariamente llegamos con todo ese detalle que la autoridad pide para evidenciar que se recibió. Y entre otros detalles habla de algunas correspondencias que se tuvieron con el proveedor, la formalización de ese servicio, que haya un reporte y la supervisión de los trabajos, evidencia de firmado, una evidencia de entrada y salida del proveedor mismo, entregables, incluso nos ha pedido fotos donde el ingeniero, por ejemplo, que está haciendo la reparación de una máquina, se vea que está en la máquina reparando, ¿verdad? Entonces esos absurdos ha llegado. Y finalmente, pues la evidencia del pago del servicio. Entonces nos ha tocado casos en donde, pues montos fuertes de servicios que mi cliente tiene la necesidad para poder continuar con su operación, de usarlos, pues no pasa el filtro de la autoridad por estos temas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación aquí? Bueno, en cuanto tengamos proveedores con prestaciones de servicios, pues sí buscar tener toda esta cantidad de documentación que la autoridad está solicitando para acreditar este mismo. Ahora bien, estas son las preguntas frecuentes que en el momento en que está haciendo sus revisiones nos pide contestar, ¿no? El qué, cuándo, cómo, dónde, por quién y a dónde y demás. Suena chistoso, pero es una realidad, ¿no? Así es como la autoridad nos está pidiendo demostrar la veracidad de este servicio. Otro punto importante, y no solo en temas de prestación de servicios, sino en razón general, es probar la razón de negocio de aquello que estamos deduciendo o acreditando para efectos de IVA, ¿no? Deduciendo para efectos de ISR. ¿Y qué es razón de negocio? Razón de negocio, según la autoridad, es que puedas demostrar que el beneficio económico de aquello que estás trabajando, de aquello que estás comprando o prestando, es mayor al beneficio fiscal de la operación. ¿Y qué pasa en caso de que no lo logremos demostrar? Bueno, pues la autoridad puede recaracterizar esta operación y establecer los efectos fiscales que realmente corresponden, ¿no? Lo cual puede ser ubicarla en una situación muy, muy gravosa. Otro punto que toma especial relevancia y donde tenemos una guía a nivel jurisprudencial, sin embargo no una definición concreta en las leyes, es el tema de estricta indispensabilidad. Las guías en materia de estricta indispensabilidad señalan que para que se cubra ese requisito debe estar relacionado con los fines del negocio. La erogación debe permitir generar ingresos, que sea un beneficio para el contribuyente
y que de no erogarse puede afectar la actividad del contribuyente, ¿no? Entonces, pasar ese filtro de requisitos por parte de la autoridad es un calvario, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro negocio, pues nosotros podemos considerar, es que es indispensable porque yo necesito pagarle el transporte, por ejemplo, a mis empleados para que lleguen a la empresa en tiempo y demás, ¿no? Y nos ha pasado que entregamos toda la documentación relacionada con el prestador del servicio del transporte y la autoridad nos dice no es deducible porque no es estrictamente indispensable, porque para nuestro punto de vista eso no afecta o no te ayuda a la generación de ingresos. Pues lo cual es realmente muy, muy subjetivo, ¿no crees, Alejandro? Ok, otro punto, fecha cierta, los documentos para que tengan validez en facultades de comprobación deben de estar notarizados y deben de estar inscritos en el RPP. La realidad es que no todo es así. En materia civil, no todo requiere este registro, ¿no? Son solamente ciertos documentos, pero la autoridad insiste hasta tener un contrato de préstamo protocolizado, ¿no? Entonces, aquí nuestra recomendación es, en tema de servicios, tener acceso a toda esta información, particularmente en constructoras, que en listo, ¿no? Que tiene que ver con, si quieres platicar un poquito tu experiencia con constructoras. Sí, gracias, Adri. En temas de constructoras nos estamos enfrentando a un problema. O sea, en las últimas instancias muchas veces, o sea, cuando una empresa hace una remodelación, una ampliación dentro de su nave o simplemente la construcción de la propia nave, nos estamos enfrentando a situaciones sobre que la constructora no está cumpliendo con las obligaciones de inscripción en el REPSE, con las inscripciones en la obligación del CIROC. Por lo tanto, al momento de que el contribuyente se acerca con nosotros y nos dice, oye, ¿puedes revisar la situación de que tenemos, si procede o no procede una devolución de IVA, o cuál es la situación con este panorama de la construcción? Pues nos topamos que pues, el contribuyente o que el contratista, incluso constructor, no tiene ni sus empleados están registrados en el Seguro Social. Entonces, siempre, además, aquí hay una responsabilidad solidaria para el quien contrata. Por lo tanto, pues sí tienen que tomar en cuenta esta situación para que en un futuro no se metan en algún problema más grave, ¿no? Definitivamente. Y tenemos contribuyentes que tienen montos cuantiosos en temas de construcción, están iniciando operaciones aquí en Querétaro, pues la inversión es de manera importante al inicio de la creación de la planta, la construcción de la planta. Y por temas de forma como estos, rechazan la deducción y el acreditamiento. Y esto es definitivamente una pérdida para nuestro cliente y asustan a la inversión extranjera, ¿no? Por eso los invitamos es lo que comenta el compañero Alejandro, a llegarse de esa información al momento de realizar la erogación y no cuando ya tenemos encima el lobo, ¿no? Finalmente, hablando de pagos al extranjero, ese es un kit turning point, le llamamos un punto, ¿cómo se dice? Punto de quiebre de muchos contribuyentes, porque al ser empresas transnacionales, pues hay pagos a casa matriz, pagos intercompañías, que pueden tener el expediente necesario, pero no el suficiente para que pase la prueba de una revisión del SAT. ¿Y a qué me refiero con ese expediente necesario y suficiente? Aquí en WMP hemos creado una guía que le llamamos Defense File para temas de documentar pagos al extranjero. Y esta guía contempla lo siguiente: buscamos que tenga un contrato, la operación, que este contrato tenga establecido toda la contraprestación, la fecha de exigibilidad, quiénes son las partes, en qué consiste el servicio, un contrato pormenorizado, ¿no? En caso de que el pago al extranjero lleve alguna retención, pues tener la constancia de residencia del extranjero
para acreditar que tienes derecho a la tasa reducida, ¿no? Si es un contribuyente que se dictamina o que está obligado a presentar el ISIP, recuerden ustedes que es necesaria para poder hacer uso de estas tasas reducidas, entonces importante dar cumplimiento en tiempo y forma y tenerlo en el expediente, ¿no? En relación con un nuevo requisito que ingresó en 2020, que es una manifestación bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante legal, de que los ingresos recibidos son gravables en el país de la fuente, en el país de origen, lo cual me comentan mis compañeros aquí en la firma y mi socia alemana, dice, eso no existe en Alemania, ¿no? O sea, no existe de que alguien te manifieste bajo protesta de decir verdad. O sea, realmente es complicado, pero así es, ¿no? Es lo que hay. Entonces, hay que conseguirlo antes de que llegue la autoridad. Definitivamente un entregable, evidencia de material, de que el servicio recibió nuevamente, y estudio de precio de transferencia, y finalmente el registro contable. En temas de pagos al extranjero, importante que se haya efectuado la retención, y si no se efectuó la retención, recuerden que esto es requisito para que sea deducible, ¿no? Y particularmente en operaciones con partes relacionadas, recientemente la autoridad ha mencionado que tuvo un incremento recaudatorio del 367% de lo que va de 2019 a 2024, que es impresionantemente alto. Recomendamos aquí tener cuidado, primero el estudio de precios de transferencia, segundo, a pactar las operaciones a valor de mercado, y que la metodología que se establezca respecto a estos servicios o pagos intercompañías pues sea clara, ¿no? Muy común en empresas multinacionales como la que nosotros asesoramos, y pues es importante para efectos de deducción fiscal. Y finalmente voy a platicar, ya platiqué de saldos a favor, de fiscalización de las empresas IMEX y las iniciativas que tienen para evitar o aminorar el contrabando, tanto de bienes como contrabando de combustibles, ¿no? Las empresas IMEX tienen una notable carga administrativa que conlleva el tener esta autorización, ¿no? El SAT a partir del año pasado les ha pedido que le den acceso a su anexo 24 y 31. Este anexo debe tenerlo cualquier empresa IMEX, en donde registran los ingresos de importaciones temporales, descargos cuando los bienes se exportan definitivamente, pero hemos notado que no hay una buena administración, que hay bienes que han excedido el plazo para que sean retornables, que cuando en empresas manufacturas se ha originado desperdicio y lo venden sin haberlo nacionalizado previamente. Errores en pedimentos que también hemos observado, donde hay sustitución de CFDI, pero se queda el CFDI original en el pedimento, y pues esto nos lleva a que no podemos demostrar en el caso de una exportación que realmente esta ha sido efectiva, ¿no? Porque no tenemos un pedimento que se vincule con el CFDI. Y finalmente, Alex, platícanos tu experiencia en la reciente revisión que tuviste para comercio exterior. Entiendo que tuviste ahí un caso. Sí, Adri, gracias. Sí, recientemente ahorita varias de nuestros clientes están situados en una revisión, en una visita domiciliaria en temas o revisión de gabinete en temas de comercio exterior, en el PAMA que se conoce, y justamente los puntos que acabas de mencionar, muchas veces nuestro contribuyente no tiene ni un levantamiento de activo fijo ni documentado. Entonces, al momento de que la autoridad llega y realiza la verificación de ese activo fijo, ¿qué es lo que sucede? Que el contribuyente no tiene a la mano y no le puede demostrar a la autoridad la legal tenencia, posesión y instancia de esa mercancía, lo cual, pues obviamente la autoridad lo considera como un contrabando, hay que desvirtuarlo, y si no se desvirtúa hay que volver a pagar los impuestos de importación nuevamente. Por otro lado, también hemos notado que cuando hacemos una revisión, el anexo 24 y la carga administrativa que mencionan las empresas que tienen programa IMEX,
Desgraciadamente, cuando lo revisamos, o está desactualizado, no se cumple, no corresponde a lo que realmente, a los pedimentos que se importaron o exportaron, y pues obviamente el ser sujeto a la tasa del 0% lo cambia a un 16%, y pues aquí está el crédito fiscal por parte del contribuyente. Y justo de esta forma es por eso que el SAT está recabando demasiados impuestos en materia de comercio exterior, ¿no? Y sabemos que las multas en comercio exterior son mucho más Altísimas. altas que las multas, se puede decir que aquí nacionales, ¿no? Sí, sí, definitivamente es un tema que ha tocado relevancia. Y bueno, nosotros tenemos aquí en WMP especialistas que pueden ayudarles con una revisión de este tipo que ayude a, pues a mitigar este riesgo, ¿no? O de alguna manera reducirlo. Y bien, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si me permiten, voy a leer una de ellas. La primera dice, ¿cuál es su recomendación respecto a facturas de servicios correspondientes a años anteriores en los casos en que no se cuenta con toda la documentación de soporte requerida? Bueno, es un poco complicado porque pues las evidencias documentales deben de estar en la fecha en que se lleva a cabo la operación, ¿no? En nuestra recomendación, le paso la pregunta a Alejandro porque es un poco complicado tener hacia atrás crear pruebas de situaciones que ya ocurrieron, ¿no? Nuestra recomendación en adelante, yo diría, es no esperar a que, recuerden ustedes que las revisiones son pasadas, ¿no? No es que te revisen el año, sino siempre van 2 años atrás, un año atrás, ¿no? Entonces, establecer controles y políticas internas que ayuden a tener un expediente por prestación de servicios que integre todos los puntos que mencioné y de esta manera evitar posicionarnos en esta situación. Definitivamente es un riesgo el no tenerlo en años anteriores y lo que creo que puede ayudar, a lo mejor en el tema de contratos, pues alguna adenda si este no tiene los requisitos suficientes, y en el tema de comprobantes de derogaciones, por ejemplo, en el caso de préstamos, pues ocupar a tu contraparte, ¿no? En este caso tu casa matriz, para que te pueda proveer de esa información que tú ocupas para demostrar el origen, por ejemplo, de recursos, que es muy solicitado por parte del SAT, ¿no? Y fiscalizado. Y otra pregunta, que Alejandro, si me ayudas, por favor. Sí, claro, con gusto. La otra pregunta es, ¿qué debemos esperar una respuesta por parte de la autoridad después de contestar una invitación? Ya hemos recibido 2 veces la misma invitación a pesar de haber enviado respuesta. Exacto. Es muy común. No responden y no están obligados. Recuerden que es una invitación. Sin embargo, lo que nosotros hemos hecho es un acercamiento directo con la Administración de Recaudación. Después de que ya recibimos dos, al menos acercarnos con ellos para ver de qué manera podemos aclarar sus dudas, ¿no? Hay algunos donde sí recibimos un acuse, en donde la autoridad se reserva facultades para revisión, pero son pocos los casos. Y tenemos por aquí otra pregunta. WMP nos maneja la parte contable. No somos empresas IMEX, pero trabajamos con empresas IMEX. ¿Ustedes nos pueden hacer una auditoría? Sí, definitivamente. Tenemos una área especializada de comercio exterior que puede apoyarlos con un diagnóstico fiscal en temas de comercio exterior y pues ayudarles a mitigar este riesgo o a administrar mejor sus obligaciones en relación con empresas IMEX. Creo que ya es todo. Sí, creo que ya son todas las preguntas, Adri. Muchas gracias. Continuamos con Gracias. la presentación. Gracias, muy amable. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Adri, por tu participación, temas muy interesantes. Yo les recomiendo que se sigan esperando a nuestro webinar. Son temas muy importantes los que tenemos que abordar el día de hoy y seguramente se van a ir a casa, van a aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy yo les tengo más que nada beneficios que pueden aplicar. Uno de ellos es el tema del estímulo fiscal, de deducción inmediata. Es un beneficio fiscal que ustedes como contribuyentes pueden aplicar. Recordemos que un estímulo fiscal es un beneficio previsto en la ley y que va a un sector en específico. En este caso, el 21 de enero del presente año 2025, el SAT lanzó un estímulo fiscal en cuanto a dos vertientes bien importantes. ¿En base a qué? En base a un Plan México. Lo que el SAT busca o lo que la autoridad busca es incentivar la inversión extranjera y también asimismo ubicar el nearshoring. Por lo tanto, pues está dando una serie de beneficios fiscales que los contribuyentes, o sea ustedes, pueden utilizar o optar por este tipo de estímulos. Entonces, este estímulo que se publicó va encaminado a dos vertientes. Una de ellas es a la deducción inmediata de activo fijo y otra una deducción adicional al 25% de concepto de capacitación o innovación. ¿En qué consiste? Nos vamos a ir en el primer punto, que es el tema de deducción inmediata de activo fijo. Primero, antes que nada, este estímulo está, el monto autorizado para llevarlo a cabo en las empresas ronda un monto total de 30,000 millones de pesos, de los cuales 28,500 millones de pesos está destinado para el primer punto, deducción inmediata de activos fijos, y el restante, 1,500 millones de pesos, va destinado a la capacitación e innovación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En temas de deducción inmediata de activos fijos, sucede que tiene que ser aplicable para aquellos, va una serie de porcentajes. El porcentaje más bajo es del 41% de la deducción inmediata en el primer año y el más alto está en el 92% en temas de activos fijos. En este caso, los bienes o el estímulo está aplicado o deben de cumplir una serie de requisitos para que sean beneficiados. Por ejemplo, una condición de este es aquellos que tengan el uso mínimo por 2 años, es decir, el contribuyente que vaya a aplicar este estímulo al menos debe usar este activo fijo por un mínimo de 2 años a partir del momento que utilizas el activo fijo. Segundo supuesto, solo se consideran activos fijos nuevos. ¿Y qué se considera activos fijos nuevos para efectos de este presente decreto? Pues aquellos que se utilizan por primera vez en México. No aplica para bienes usados por partes relacionadas porque muchas veces lo que hacen los contribuyentes es yo te mando a México un activo fijo en cuenta de arrendamiento, al final del arrendamiento, un arrendamiento financiero lo compras y es usado, en este caso no aplica este tipo de estímulo. Y uno de ellos es también que estén registrados contablemente en la contabilidad. Tienen que cumplirlo forzosamente, puesto que es parte importante para ser beneficiado en el estímulo fiscal. Muchos de nuestros clientes nos preguntan, oye, pero si lo quiero registrar en el resto de los activos fijos, no se puede. Si su parte relacionada no les da la opción de registrar una nueva contable, les recomendaríamos que lo hicieran a través de cuentas de orden. Entonces van a llevar el control en cuentas de orden dentro de su balanza de comprobación y van a hacer uso de este activo fijo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El día 21 de enero que se publique el decreto, parte del beneficio fiscal dice que 3 meses posteriores un comité tiene que evaluar los estímulos fiscales que ustedes tienen que ser acreedores, lo va a evaluar y un comité que se va a conformar y va a analizar si procede o no procede sus estímulos fiscales y la autorización de ese estímulo fiscal, pues simplemente, la redundancia, va a comentarles, oye, si procede tu estímulo, tienes que comprobarme una serie de requisitos, si procede, adelante con ello, lo puedes hacer en el primer año, entonces adelante con ello. Uno de ellos también es el tema de la capacitación. ¿Qué pasa con la capacitación, chicos? Se procede una deducción adicional del 25%, pero la capacitación o innovación tiene que ser para aquellos empleados que se les dio la capacitación. No puedes tomar la deducción fiscal
de una tercera persona. Muchas veces lo que hacen nuestros contribuyentes es que le pagas una capacitación a alguien que nos presta servicios profesionales. En este caso no aplica para eso, aplica siempre y cuando vaya destinado para clientes, para personas que estén registradas en nómina en el Seguro Social. Ahora, ¿qué sucede? En el tema de activos, fijos, no aplica para qué, no aplica para mobiliario y equipo de oficina. Ojo con eso, o sea, mucha atención. Si quieren comprar activo fijo, mobiliario y equipo de oficina, este estímulo no va enfocado para ellos. También no va enfocado para aquellos que aplican automóviles de combustión interna. Tampoco aplica, pero sí aplica para aquellos que se le conoce comúnmente como híbridos. También no aplica para aquellos activos fijos que no son plenamente identificables o aquellos activos fijos también que utilizan un blindaje de automóviles. Tampoco no aplica para esta situación. Ahora, ¿quiénes pueden aplicar este estímulo fiscal? Todas las personas morales, o sea, todos los que nos escuchan, seguramente todos estamos en el título 2, es muy probable. Para esas personas podemos aplicar este estímulo, además de que también las empresas que estén en el régimen simplificado de confianza, o sea, recordemos aquellos que están en este supuesto, y para las personas físicas por actividad empresarial y profesional. ¿Cuál de los requisitos o qué requisitos son obligatorios para este tipo de beneficio o qué requisitos obligatorios debes de tener? Uno de ellos es que debes tener una documentación del respaldo de ese bien, es decir, el expediente completo que va a integrar el bien, en el que se incluya cuál o qué se debe de hacer, la descripción del bien. Tienes que detallar para qué vas a, para qué es el uso también de ese bien en específico de negocio, qué le va a beneficiar a la empresa la adquisición de ese bien, qué porcentaje aplicado le vas a otorgar, cuál es el ejercicio de deducción y la fecha de baja o enajenación del bien, en este caso. Entonces, ojo con eso, si el bien, un punto importante que les tengo que considerar, si el bien por alguna razón se daña por algún caso fortuito o fuerza mayor dentro de ese plazo de 2 años, sí estamos en este decreto, o sea, sí podemos utilizar la deducción, siempre y cuando le informes al comité pues, que sufrió un desperfecto, un daño a esa máquina o ese bien, ese activo fijo, y lo vamos a poder utilizar y vamos a poder hacer la deducción de ese bien. Ahora, otro dato muy importante, los estímulos fiscales se acumulan para efectos de ISR. En este caso tan específico de estos dos estímulos fiscales, no hay acumulación de ISR. Y otra nota importante es que esta deducción inmediata se considera como una erogación 100% deducible para efectos de ISR y por lo tanto para efectos de IVA también se considera 100% acreditable. Ahora, ¿quiénes no podrán utilizar este decreto? Sabemos y conocemos perfectamente que el decreto no va encaminado a aquellas personas o contribuyentes que están situados en la lista negra, en el 69, 69B o 69 bis, y que no hayan logrado desvirtuar sus operaciones. Entonces, ojo con eso. Ellos no pueden utilizar este estímulo. También otras personas, otros contribuyentes que no pueden utilizar son aquellos que tienen un crédito fiscal firmes con el SAT, además de que no hayan podido garantizar su crédito fiscal. Ojo con eso. Además, aquellos que tengan restringido los sellos digitales, ya sea temporalmente o definitivamente, tampoco pueden hacer el uso de este bien. Hay mucho cuidado con eso, porque muchas veces se nos han acercado contribuyentes y nos han dicho, oye, ¿podemos utilizar esta deducción inmediata? Es muy interesante, me gustaría tener esa deducción adicional para efectos de ISR, pero desgraciadamente cuando vemos y analizamos el caso, muchas veces hemos notado que tienen operaciones con empresas que están enlistadas en la lista negra y que no lograron desvirtuar esa operación. Entonces dijimos, discúlpame, pero tú no puedes hacer uso de este estímulo fiscal. ¿Ok? Aquí a mí me gustaría pasarle la voz a mi compañero Emigdio Gabriel, que está aquí al lado mío. ¿Y tú qué has visto, bueno, en las auditorías que has realizado en cuanto al estímulo fiscal? Muchas empresas lo han hecho. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Alex. Buenos días a todos. Pues realmente requiere un trabajo de análisis, Alex. O sea, muchas de las organizaciones deben de llevar a cabo una planeación
y es parte del objetivo de este webinar, ¿no? Hacer una planeación eficaz de ¿realmente me conviene aplicar este estímulo? Es el objetivo final, voy a tener un beneficio al resultado, al final del ejercicio sobre este estímulo, sí o no. Entonces, es la pregunta la respuesta de la mayoría de los asesores, ¿no? Depende. Depende de qué, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu apoyo, Migdio. Continuamos. Espero, si tienen alguna duda o pregunta, no duden ahí en ponerlo en el chat. Sí, Alex, disculpa, ya llegaron un par de ellas. La primera es, Alejandro, como asesor, ¿tú qué recomiendas para la audiencia con respecto a la aplicación de este estímulo fiscal? Sí, muy excelente pregunta. Yo creo que como director o parte de una empresa, gerente de finanzas, obviamente es un beneficio que yo le pueda apoyar a la empresa, es un beneficio que puede ser reducido en la aplicación de pagar un menor impuesto. Ese ahorro de ese impuesto, obviamente lo puedo utilizar, o ese presupuesto que tengo, lo puedo utilizar en otro departamento que quizás necesite una mejora dentro de la empresa, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de utilizar este decreto, yo estoy a favor al 100%, entonces, si ustedes están dentro de o cumplen estas características que acabamos de comentar, yo los invito a que participemos en este decreto, ¿no? Pues, al final del día es un beneficio completamente fundamentado en ley, hay que hacer uso de eso y listo. Dos preguntas más, Alejandro, muchas gracias. La primera de ellas, ¿qué tipo de capacitaciones pueden considerarse para el estímulo? ¿Aplican también las clases de idiomas? El decreto establece que la capacitación va enfocada a capacitación técnica o científica. Si la clase de inglés o la clase de idiomas forma parte de tu objeto social, o sea, es decir, lo necesitas, puede entrar al final del día. Sin embargo, pues tienes que fundamentar el motivo y describir el por qué una capacitación de idiomas puede darle un beneficio económico a tu entidad. Al final del día el comité de evaluación lo va a evaluar y te va a dar una conclusión, una sentencia, de si lo acepta o no lo acepta. Y justo la segunda pregunta, Alex, dice, ¿cómo funciona el comité para aplicar la deducción inmediata? ¿Se realizan juntas personales con la autoridad? Mira, aquí en primer sentido, el contribuyente tiene que recabar toda la documentación que establece el comité, como es un escrito libre que solicita, en el que le describes todos los procesos que vimos. Una vez que cumples con todos esos requisitos, el comité lo acepta. El comité va a tener 4 días para verificar si cumpliste el 100% de requisitos. Si los cumpliste, te los regresa y te dice, ¿sabes qué? Me falta esta documentación, ¿me la puedes pasar adelante? Si no, lo va a pasar a otro, dentro del mismo comité, hay una serie de secretarios y de personas que forman parte del comité, lo va a analizar, esta persona va a tener 30 días para darle una revisión completa a este escrito. Si procede, en 7 días aproximadamente le va a notificar al contribuyente adelante con tu estímulo fiscal. Entonces, si es necesario, también se pueden realizar juntas porque sí los mandan llamar en entrevistas. Ok, excelente. Creo que eran todas del tema, Alex. Sí. Muy bien, continuamos. Algo bien interesante que está pasando ahorita es el decreto del Infonavit. ¿Qué pasa con el decreto del Infonavit, equipo? Hay varias situaciones que desgraciadamente en la reforma que se publicó el 21 de febrero del presente año respecto al tema de la Ley Federal de Trabajo y al tema de la ley del Infonavit, no fue demasiado claro, ¿no? Se estableció una modificación que ha causado mucho en conflicto a nuestros contribuyentes. En el artículo 29, penúltimo párrafo de la ley del Infonavit, en la que se estableció en esta reforma, es que el salario o los créditos Infonavit no se suspenden por ausencias o incapacidades del trabajador. Aquí muchos asesores y por la interpretación que tenía la ley, es que decía, oye, ¿cómo es posible que si un empleado se encuentra incapacitado o se ausenta durante un tiempo prolongado? Conocemos el caso de que cuando una mamá obviamente se ausenta por temas de incapacidad por maternidad, tiene 84 días y tiene crédito Infonavit, pues teníamos el miedo de que al final del día el patrón tendría que seguir pagando esa retención de Infonavit, independientemente que la colaboradora no estuviera recibiendo un salario, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues, en base a todas las consultas, en base a ese acercamiento que tuvo el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con la autoridad, pues, oye, es que, o sea, tu reforma no es demasiado clara, no sabemos cuál es el enfoque, por lo tanto, explícanos cómo aplicarla, ¿no? Muchos contribuyentes de nosotros decidieron ampararse. O sea, muchos metieron en un amparo indirecto. Algunos otros de ellos dijeron, vamos a ver qué sucede en el plazo siguiente y vemos y verificamos en qué momento pues, la autoridad va a tomar cómo va a tomar la autoridad esta disposición, ¿no? Nos damos cuenta o nos damos la sorpresa que después, el 21 de marzo, un mes después, en base a toda esta incertidumbre jurídica que existió, se le hizo el Infonavit mandó un criterio en el que el criterio dijo, ojo, la retención de Infonavit, si el empleado no está trabajando, no recibe un salario y está incapacitado o está ausente, tú como patrón no debes retenerle ningún Infonavit y ningún descuento de Infonavit y no vas a tener ninguna obligación ni presente ni futura de pago de ese impuesto. Entonces, ¿qué es lo que conllevó? Entendemos que la autoridad va en ese camino, de acuerdo al 97 y de acuerdo al 110 de la Ley Federal del Trabajo, establece que si el salario alcanza a cubrir perfectamente su crédito Infonavit, pues el patrón obviamente puede retenerle hasta el monto que alcance el crédito Infonavit, en este caso hasta el 20% del salario del trabajador. Otro dato bien importante que sucedió es que dentro del mismo decreto se estableció un arrendamiento social. Antes no existía en la ley, ahora se estableció un arrendamiento social. ¿Qué quiere decir? Que el Infonavit a partir de ahora va a crear casas, las va a construir y después la va a rentar en arrendamiento social. ¿Qué va a pasar con los empleados? Una de dos, o al final del arrendamiento compra esa casa como un arrendamiento financiero, o dos, simplemente la regresa al Infonavit. Ahora, ¿quién va a tener la obligación de pagar ese arrendamiento? Desgraciadamente el patrón. Obviamente ese es un perjuicio directo porque va a sacar como un tipo de crédito Infonavit de arrendamiento, el patrón va a tener que retenerle vía nómina y lo va a tener que enterar al Infonavit. El descuento máximo en arrendamiento social a la reforma establece un valor del 30%, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Otro dato importante, ¿qué es lo que pasó en este mismo decreto? Es que ahorita, al parecer, todo iba para el cargo del trabajador, pero a partir del decreto, se supone que el decreto decía que iba a ser vigente a partir del día siguiente, lo cual no ha sucedido. El Infonavit estableció, justamente, creo que hace como 3 semanas tuvimos ahí una reunión con ellos, estableció que ahorita durante el mes de julio y agosto se va a hacer la primera aplicación de este decreto y se va a tener que pagar durante el mes de septiembre, a más tarde el día 17 de septiembre, en el mes de agosto, en teoría, comentó que va a tener que sacar la nueva actualización del SUA. Pero ¿qué va a pasar o qué efecto tiene para el patrón? Un costo adicional. ¿Cuál es el costo adicional? Pues que a pesar de que el trabajador esté incapacitado, el patrón tendrá que pagar ese mismo 5%. O sea, independientemente de que el trabajador esté incapacitado o no, el patrón va a absorber ese 5% de Infonavit que se paga, lo que igual no sucedía antes. ¿Esto en qué va a ayudar a la autoridad? Pues obviamente a tratar de recabar ese dinero para tener el dinero suficiente y poder pagar su arrendamiento social. Ahora, como empresas, ¿qué debemos de hacer ante estos cambios del Infonavit? Yo les decía, o sea, primero, el principal punto es revisar y actualizar su nómina. Entonces, su sistema deberá permitir y deberá mandarles alertas en el sentido de que en qué momento el patrón sí tiene la capacidad de retener el 20% del salario del trabajador, que nunca exceda, y en qué momento no, porque ahorita ¿cuál va a ser la molestia para el trabajador? Imagínense que vamos a platicarlo, el ejemplo que voy a manifestar es en un mes, en 2 meses que el Infonavit se paga bimestralmente. Entonces, imagínense que el colaborador durante 3 quincenas estuvo incapacitado, ¿ok? Entonces, y la última quincena del mes trabajó y su salario perfectamente alcanza a cubrir su crédito Infonavit de todo el bimestre.
y el patrón tendrá que retenérselo en una sola quincena. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Pues aquí hay una molestia por parte del trabajador. Lo que antes me retenías en 4 quincenas, ahora me lo vas a retener en una sola quincena. Ojo con eso, hay que platicarlos y hay que hacerlos conscientes de esta nueva situación. Otra vez, otro punto es el actualizar contratos laborales. Aquí los abogados laboralistas nos recomiendan incluir la aceptación libre del trabajador, la retención de descuento. ¿Para qué? Para que el día de mañana aquí un colaborador se pueda molestar, pues obviamente tengas toda la documentación y respaldo para que la demanda no llegue más allá del deber ser, ¿no? Entonces, hay que cuidar eso, por favor, audiencia, es bien importante. También tienen que automatizar alertas en su sistema, así como formación interna en cuanto al equipo de RH y finanzas sobre sus nuevas obligaciones, porque el día de mañana van a pasar situaciones que les vamos a comentar en un momento. Además de monitorear lineamientos, ¿qué quiere decir? Atender a lo que el Infonavit publique. Vamos a ver si durante el mes de agosto, de acuerdo a lo que nos indicó, si actualiza su SUA y ver de qué forma va a estar aplicando estos descuentos. ¿Cuáles son las consecuencias por incumplimiento de la reforma al 29 de la ley del Infonavit? En caso de no cumplirlo o acatarlo, pues las primeras son multas sin sanciones. Recordemos que el Infonavit, en base a su portal Infonavit, es muy particularmente a su muy amigo el Seguro Social, entonces seguramente van a tener multas sin sanciones. ¿Qué es lo que pasa? Que si no logran retener el 100% o lo que se debió haber retenido al colaborador, hay una responsabilidad solidaria, es decir, el patrón tiene que pagar a cuenta del trabajador esa cantidad. Puede pasar también cobros duplicados o adeudos fiscales, incluso hasta un procedimiento administrativo de ejecución. Van a afectación al trabajador. ¿Qué tal si fue lo contrario? ¿Qué tal si el de nóminas afectó justamente más al trabajador, le retuvo más del que debía haber sido? Entonces, imagínense, la Ley Federal de Trabajo establece que se deberá retener un 20% máximo. Y si el chico de nóminas o el encargado de calcular la nómina le retiene un 30%, el colaborador es conflictivo, esto se considera una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Así que ojo con eso. Por último, las auditorías y revisiones, ¿ok? Entonces, aquí, recomendación, no sé, Emilio, te paso la palabra si nos puedes dar ¿qué nos podrás recomendar en este tipo de situaciones? Tú, ¿qué has visto en las empresas al momento de auditar ahorita 2025? Si vamos bien con este proceso, en qué estatus estamos, o si todavía hay muchas dudas en cuanto al equipo de recursos humanos se refiere. Pues bueno, Alex, yo creo que aquí lo que hemos visto es que en algunas de las organizaciones sí se llevan a cabo estas actividades, pero carecen un poco del tema de documentar todos estos procesos, ¿no? Se llevan a cabo buenas prácticas, pero no están dentro de los manuales. Entonces, en caso de una revisión, desafortunadamente no se tienen a veces los elementos, las pruebas para soportar o desestimar algo, ¿no? Tú también has tenido otros casos similares, no sé, ahí en tu experiencia, ¿qué has visto? Si en general las empresas están listas o están preparadas para una posible revisión, Alex. Sí, desgraciadamente hemos visto que todavía ahorita muchas empresas no saben cómo aplicarlo. Hemos tenido una serie de dudas. Han tenido una serie de dudas que pues, han estado platicando, pero que desgraciadamente ahorita el sistema es incapaz de aplicarlo por la misma incertidumbre, ¿no? Entonces, es eso. Continuamos con un tema bastante interesante, que es sobre los programas de inspección del trabajo, federal del trabajo. Prácticamente ahorita el 9 de julio, y justamente a casi un poquito más de mitad de año, la Secretaría de Trabajo, a través de un programa de inspección federal, publicó que van a estar realizando un promedio más o menos de 43,000 inspecciones de este tipo de trabajo, ¿no? Como parte de esto, sabemos bien que el año pasado se publicó, en 2024, más o menos en junio, se publicó que la jornada laboral excesiva se considera trata de personas. Entonces, justamente por eso, porque no ha visto muchos cambios en las organizaciones, una parte de esta inspección se va a tratar sobre inspeccionar a las empresas, aquellas que tengan muchas jornadas excesivas. ¿Por qué?
argumentan que atentan la dignidad del trabajador. Entonces, cuidado con eso. Primero, también se dará prioridad a sectores específicos laborales fundamentales, parte de eso. Y por primera vez esta autoridad usará la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para mejorar la planeación fiscal. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿cómo va a lograr esta inteligencia artificial? Muy sencillito, recibos de nómina. Van a revisar a aquellos colaboradores que tengan tiempo extraordinario, demasiado tiempo extraordinario. Recordemos que en el recibo de nómina aparece el número de horas extras dobles, triples que le estás pagando adicional al monto. Por otro lado, se fortalecerán mecanismos alternativos de cumplimiento como el programa Velabo. ¿Qué es el programa Velabo? Simplemente es un programa de verificación laboral voluntaria. Es decir, el patrón se acerca con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, le dice, ¿sabes qué? Yo cumplo en temas de, no sé, en temas de programa de inspección. Le va a entregar toda la documentación a la Secretaría de Trabajo, lo va a evaluar y le va a emitir una constancia de cumplimiento. Esa constancia simplemente va a decir, tú vas a estar exento durante todo este año para una inspección. Vamos a ir a auditar a otras personas que obviamente no lo hagan, ¿no? Habrá también coordinación o dependencia entre el Semarnat o la Secretaría de Economía para tener acciones conjuntas, inclusive hasta con la misma autoridad del IMSS, del SAT y demás. Y obviamente la Secretaría reafirma su compromiso para que existan condiciones laborales dignas y seguras. ¿Qué yo recomiendo en esta situación? Yo les recomendaría, obviamente a nuestra audiencia, es revisar las jornadas extraordinarias. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo establece que la jornada extraordinaria se podrá prolongar solamente por cosas o por temas extraordinarios, no más de 3 veces al día y no más de 3 veces por semana. En este caso, ¿qué están recomendando los abogados laboralistas y qué estamos recomendando? Primero, un acuerdo de voluntad libre por parte del trabajador que obviamente va a trabajar horas extras dobles. Si hay horas extras triples, obviamente el riesgo aumenta significativamente. Y el segundo punto es que el secretario o el equipo de RH se capacite y que realmente tenga un expediente de que indique por qué se prolongó ese tiempo extraordinario, que exista la justificación directa para evitar un tema de trata de personas, porque el tema es bien gravoso. La cárcel va de 3 a 9 años, obviamente es muy riesgoso, y las multas rondan de $500,000 hasta 5 millones. Es el primer punto que se va a enfocar la autoridad fiscal. Segundo punto que se va a enfocar es en materia de subcontratación de servicios especializados. ¿Cómo lo notan? Muy fácil, CFDIs, claves de productos, si el cliente le emite la misma clave de producto que recibe de su proveedor, obviamente va a entender que es un intermediario o va a entender que es subcontratación de servicios especializados, ¿ok? Y por último, adherirse al programa Velabo. Hay que considerar perfectamente que la audiencia verificar si podemos considerar adherirse a este programa, ¿no? Entonces, aquí no sé si existe alguna pregunta. Aquí también me gustaría antes de las preguntas pasarle la voz a Emigdio, y me gustaría saber cómo vamos en las empresas. Vamos tarde con estas, porque la subcontratación ya tiene 3 años, desde el 2021 empezó, 2022, ya tiene más de 3 años, el tema de trata de personas va más de 1 año. Entonces, aquí las empresas realmente están preparadas para una inspección laboral. Hay que preguntarse eso, ¿no? Sí, precisamente, Alex, yo creo que es el momento de hacer una reflexión, de evaluar si la organización, si la empresa está lista para el caso de una revisión, ¿no? Y es parte de los temas que vamos a platicar un poco más adelante, porque lo que también se busca sí es el bienestar de los colaboradores, de los trabajadores, pero también buscamos mantener los volúmenes de operación y producción en las organizaciones, en las empresas. Se contrapone a veces un poco este tipo de iniciativas, Alex. Yo creo que, como bien lo mencionas, es importante establecer vínculos, comunicación entre colaborador y empleador para llegar a acuerdos, ¿no? Completamente de acuerdo. No sé si tengamos preguntas hasta aquí, si no empezamos al siguiente tema.
De momento no, Alex. Tenemos una pregunta, si quieres comentarme. Ah, sí, disculpa. ¿Ustedes tienen un tipo de checklist para prepararse para este tipo de revisiones? Sí, justamente nosotros estamos comentando en el departamento de nóminas y lo tienen perfectamente claro. Si hay un checklist para este tipo de visitas de la Secretaría de Trabajo, se los podemos hacer llegar sin problema. Pueden acercarse con nosotros a través de nuestros correos institucionales y pues, con todo gusto los podemos asesorar en este tipo de inspecciones. Porque sí, o sea, la inspección se viene fuerte, las multas son fuertes y yo creo que como lo dicen nuestros colegas, primero es prevenir, ¿no? Hay que prevenir para que no pase nada el día de mañana, ¿no? Claro, sí, tal vez solo acotar, sí tomar de referencia un checklist, ¿no? Pero lo ideal siempre es un traje a la medida. Lo ideal siempre es hacer las adecuaciones precisas para cada organización, para cada empresa. Justamente. Entonces, muchas gracias. Le dejo la voz aquí a nuestro compañero Emigdio. Gracias, Alex. Nuevamente bienvenidos y muchas gracias a todos por su participación y a mis compañeros por sus exposiciones. Yo voy a abordar 4 temas. El primero de ellos es referente al tema de la reducción de la jornada laboral. Este es un tema que está en boga. ¿Cuál es la iniciativa? La iniciativa plantea la reducción de 40 hasta 40 horas de jornada laboral, ¿no? Recordemos que actualmente hay 3 tipos de jornadas, diurna, nocturna y mixta. La primera, como lo pueden ver en la pantalla, es 48 horas, lo que implicaría una reducción de 8 horas. Lo que se busca aquí es evitar trabajar el sexto día. Una jornada nocturna, reducción de 2 horas. ¿Cuál es una posible solución? Que únicamente se trabaja en 5 horas en el sexto día y una jornada mixta que reduce 2.5 horas más o menos. ¿Qué es lo que busca el gobierno? O realmente cuál es el alma de esta iniciativa, ¿no? Es cuidar el bienestar de los colaboradores, de los trabajadores, con este tipo de iniciativas, ¿no? También resulta un poco gravoso para las organizaciones, para las empresas, y cuando se hace este cuestionamiento al gobierno, lo que ellos argumentan es que se van a cuidar de todos los sectores, se va a buscar que este tipo de normas, aquí en el tema de las implicaciones, que sea un esquema gradual, es lo que se busca. ¿Por qué? Porque esto, aunque aún no está aprobado, lo que se busca es que se vaya estableciendo de manera gradual como para que en el año 2030, ya esté implementado en su totalidad, ¿no? Sí, desafortunadamente tiene afectación. ¿Cuáles son ellas? ¿Cuáles pudieran ser? Sabemos que depende de cada industria y giro, pero por mencionar algunas de ellas, el establecimiento, modificación de distintos turnos laborales, esto con el objetivo siempre de mantener niveles de producción, esto en sector a lo mejor manufactura, pero también hablemos en empresas enfocadas a temas de servicio, pues obviamente mantenerlos, poder cumplir con las fechas, ¿no? Va a tener cambios en el tema de la operación. ¿Por qué en la operación? No es lo mismo mantener niveles de operación de una maquinaria durante 6 días, donde ya se tienen establecidos las capacidades de instalación, de producción, a hacer modificaciones para 5 días, ¿no? Tendrán que modificar ahí para lograr las metas y eso implica hacer ajustes directamente
en los enfoques de producción. Un posible recorte de personal, porque va a haber repercusión. Se contrapone un poco, muchas veces dicen, oye, pues, como probablemente una persona deje de colaborar un día, va a necesitar el apoyo de otra persona. Sí, pero hay que ver qué bolsillo y qué compañía puede soportar esa carga laboral, ¿no? Y ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante. Y desafortunadamente este pago diferente para cada organización, ¿no? Las que pudieran resultar más afectadas son las micro, pequeñas, medianas empresas. ¿Por qué? Porque obviamente el número de colaboradores, el número de trabajadores es mucho menor. Entonces, no es lo mismo en alguna organización donde tenemos una plantilla o 5 o 6 personas que están capacitadas para llevar a cabo la misma función, donde pensemos, por ejemplo, en un restaurante, ¿no? Donde nos puede faltar el barman el día sábado, y entonces, ¿cómo le hacemos para satisfacer las necesidades y mantener los volúmenes de operación del restaurante, ¿no? Y implicación, reducción de empleadores. Y aquí quise poner un asterisco, ¿no? Porque no es que vaya a pasar, desafortunadamente ya está pasando. O sea, el IMSS durante este 2025, como parte de su informe, expresó que ya hay una reducción de empleadores con respecto al año anterior. Esto es alarmante porque estos son factores internos que se llevan a cabo para el análisis, pero también sabemos que hay otros factores externos que afectan la economía y que también hay que tener en cuenta. Desafortunadamente, el tema de contratación ahorita está un poco detenido. Entonces, este tipo de iniciativas lo que no están haciendo es incentivar más a los empleadores, ¿no? Y precisamente lo que establecieron todavía sigue en revisión, lo que están haciendo es establecer foros tripartitas en donde participan el gobierno, empleadores y trabajadores, y de donde hemos logrado recabar un par de temas, ¿no? ¿Cuáles son las opiniones específicamente del sector empresarial? El primero de ellos es que en México ya los costos son muy elevados también para mantenerlos. El costo laboral es muy alto. Algo que resultaba muchas veces atractivo era el costo laboral en México. Recordemos que no es la única iniciativa que se ha tenido, ni la única modificación. Actualmente y en años anteriores ya se ha tenido el incremento en el día de vacaciones. Sabemos que cada año se incrementa el salario mínimo, y bueno, no los quiero asustar, pero también vienen otro tipo de iniciativas, como pueden ser días ausentismo por pérdida de un familiar cercano. Se maneja por ahí ya de 5 días. Hablamos ya también de otro tema, 2 días más para que el personal pueda llevar a cabo exámenes médicos. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos factores. Reiteramos, la opinión empresarial o los empleadores no están peleados con el bienestar del colaborador. Con lo que a veces se les dificulta es el poco tiempo de anticipación y el costo laboral, la poca empatía de parte del gobierno, ¿no? ¿Qué están buscando? O sea, realmente el otro de los temas es, sale muy caro ser formal, ¿no? Entonces, cuesta mucho mantenernos al margen, porque además de llevar a cabo la implementación de estas normas, lleva a cabo la inversión en equipo, capacitación y demás. Se incrementa, ya hablábamos un poco aquí también de la reforma de pensiones, se me escapaba. O sea, de verdad es en muy corto tiempo un impacto significativo en el bolsillo de los empleadores, ¿no? Y la molestia no es precisamente el pagar impuestos, ¿no? El comentario seguido es que no lo vemos reflejado. Desafortunadamente hay otros factores con el tema de impuestos. ¿Cuáles son? Corrupción, inseguridad, violencia, sistemas deficientes en tema de educación, salud, y bueno, el enfoque actual del sector del gobierno, ¿no? Con esta alta dependencia para programas de asistencialismo. Desafortunadamente, para mantener esto es como hemos visto que buscan incrementar los niveles de recaudación, ¿no? Para poder sustentar estos programas asistencialistas.
Obviamente lo que están buscando es algún tipo de beneficio de parte del gobierno, algún tipo de incentivo o subsidio temporal que les ayude a sopesar un poco este tipo de iniciativas. ¿Cuáles son las acciones que nosotros sugerimos? Bueno, la primera de ellos ya terminó la semana pasada alrededor de 5 a 7 congresos en donde se llevó a cabo este tipo de congresos para recabar opiniones de trabajadores y de empleados, y de ahí surgen todas estas iniciativas. Nuestra recomendación, obviamente, es ajustarse a la implementación de estas nuevas reformas, leyes, establecer una diversidad de estrategias. ¿Por qué? Porque ya es casi un hecho que esto va a avanzar. Entonces, la anticipación es el factor de éxito que recomendamos con este tipo de temas. Evaluar los pagos de horas extra, contratos alternativos, etcétera. Evaluación de nuevas estrategias con la correcta evaluación del riesgo implícito, ¿no? Recordemos que todo tipo de modificación lleva siempre un riesgo implícito. Un dato importante, o sea, hay que analizar, la reducción de horas no tiene que ser un sinónimo de reducción de productividad. Esto porque México, hasta hace algunos años, y me pareció interesante incluir este dato, pertenecía era líder, desafortunadamente, en el número de horas que más trabajaban los mexicanos. Sin embargo, esto no era garantía de productividad. Por lo tanto, creo que aquí sí hay una oportunidad para establecer programas que permitan hacer más eficientes las actividades de los colaboradores. No tiene por qué repercutir directamente, ¿no? Y bueno, también sugerimos, como en todo, inversión en tecnología y automatización. Hay que ver qué actividades sí podemos delegar a una máquina, a una configuración en el ERP y demás. De este tema, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. Hasta el momento todavía no, Emigdio. Adelante. Bueno, ahí nada más con el tema de riesgo implícito, sí me gustaría un poco precisar algo, ¿no? Y yo creo que es algo que dentro de la firma nos llegan muchas preguntas. Y esto es, oye, Alex, es que recibí asesoría, me están informando, hay personas que se acercaron conmigo, me hablan de una reingeniería de sueldos y salarios, ¿no? Me dicen, oye, de pronto me están ofreciendo un esquema en donde puedo pagar menos impuestos. Y yo creo que aquí, Alex, abro un poco el micrófono para tu experiencia. ¿Qué opinas de estos colegas que se acercan y te dicen, te garantizo una reducción en materia de pago de impuestos? Sí, como bien lo comentas, nos han llegado muchas preguntas a lo largo de 2025 años anteriores, y más justamente con la reducción de jornada laboral, de estrategias en las cuales, a mi punto de vista, son demasiado gravosas para que paguen un menor impuesto. Digo, pedíamos, oye, la información que me pasaste no viene ni el nombre de la persona ni quién lo dice, ¿no? Entonces, obviamente cada quien es responsable de las acciones que obedece, pero yo sí veo, si por alguien o alguna razón emiten este riesgo de realizar una estrategia fiscal demasiado agresiva del por qué no grabarlo para efectos de ISR o IMSS para tener un beneficio fiscal la empresa y el colaborador, yo creo que primero se tenía que hacer un análisis y decirles, ok, ¿pasa o no pasa? ¿No? Entonces, justamente es eso, o sea, analizar, de todos modos estamos aquí para apoyarlos, y en su defecto ver y decirles, oye, esta situación o la pregunta que me está haciendo es demasiado gravosa, yo personalmente no te lo recomendaría, pero al final del día quien tiene la decisión es cada contribuyente prácticamente, ¿no? Ok, gracias, Alex. Sí, yo en lo personal siempre les digo aguas, ¿no? Es como la primer red flag cuando te dicen no hay consecuencias. No, claro que siempre hay consecuencias. Claro que siempre hay un riesgo implícito. Lo importante es que la persona sea informada de estos riesgos para tomar la decisión de la mejor manera. El siguiente tema, implicaciones de la ley Silla. Bueno, la ley Silla entró en vigor hace casi un mes, Alex.
Pero bueno, ya venía desde 2023, ¿no? Recordemos, esto surge como respuesta a posibles reclamos o realmente la iniciativa de apoyar a los trabajadores que llevaban sus jornadas de trabajo de pie. De pronto, platicando con colegas, decíamos, oye, sí es cierto, hace poco se estableció la NOM 37 y hablábamos de teletrabajo y hablábamos de dar sillas, pero dejamos de ver a las personas que estaban todo el tiempo de pie, ¿no? Siempre nos enfocamos en el sedentarismo, pero dejamos de ver este tema de las personas que están todo el día de pie. Obviamente hay sectores a los que les pega un poco más, pensemos en estas tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas, restaurantes, etcétera. Y pues bueno, efectivamente ya entró, sin embargo, a través del transitorio 3 publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues bueno, da un periodo de 180 días, por lo tanto se extiende hasta diciembre. Aún están a tiempo, aún pueden ajustar estos temas, pueden tomar de referencia algunos temas de la presentación para anticiparse. ¿Cuáles son las implicaciones? Obviamente va a modificar el tema va a hacer reformas en la Ley Federal del Trabajo, pero va a tener costos de implementación, ¿no? La inversión inicial en el tema de sillas ergonómicas, ¿no? No cualquier tipo de silla, obviamente dependiendo de las actividades que realice cada uno de los colaboradores, es como se va a tener que establecer. Y obviamente la segunda vertiente, ¿no? Modificación de espacios laborales para que se puedan incorporar estas estaciones de descanso o hacer modificaciones donde las personas puedan disfrutar de este tiempo. Implica también revisar y actualizar el reglamento interno para incluir estas pausas y que todo quede documentado. Y obviamente no solo es implementar, ¿no? Y lo vemos siempre, no solo es cuando sale una nueva ley, no solo es destinar recursos, tiempo y personal para su implementación, no, también hay que designar a las personas responsables, capacitarlos para su seguimiento y monitoreo. ¿Por qué? Porque las consecuencias son muy gravosas, ¿no? Multas de 200 a 2.500 UMAS por trabajador, recordando que la UMA está en 113, más o menos, si las matemáticas no arranca como en 24,000, creo, cada multa por colaborador. Entonces hay que tener esto en cuenta. Alex ya nos advertía de las inspecciones laborales, ya nos dijo 43,000 están planeando, entonces no nos vaya a tocar alguna de esas. Y bueno, cuando hay reiteración, posible suspensión del establecimiento, ¿no? Recomendaciones. Obviamente, hacer modificaciones en el reglamento interno, incorporar estos lineamientos de la ley Silla, designar personas muy importantes que van a llevar a cabo actividades de supervisión, monitoreo y que se van a asegurar de documentar toda esta información, ¿no? Recabar esta información, registrar las pautas, mantener los reportes actualizados, nos va a ayudar a tener elementos ante una posible revisión. Y bueno, si ya estamos obligados para este tema, lo importante también es podemos tomar un beneficio de esto, ¿no? Muchas veces escuchamos el tema de empresas socialmente responsables, también podemos aprovechar este tipo de iniciativas para reforzar nuestra imagen con clientes y proveedores. Aquí hay una pregunta, Emigdio. Preguntan respecto a lo documentado. ¿Alguno de sus clientes o contactos ha realizado un plan para las reglas de la ley Silla? ¿Es suficiente poner las áreas correspondientes o hay que tener un análisis documentado, no? Creo que ahí lo comentabas, pero si nos ayudas, por favor. Sí, Alex, aquí disculpe la audiencia, voy a ser muy honesto, yo creo que en muchas organizaciones vamos un poco tarde. O sea, yo no he visto cambios significativos en este aspecto. El primer incentivo, desafortunadamente, siempre son las sanciones, ¿no? Pero yo he visto que vamos un poco tarde con esto, sí se debe de adecuar. Muy importante que todo quede documentado, ¿no? En auditoría siempre tenemos una máxima que es lo que no está documentado, no está hecho. Y esto es
pensemos en un caso hipotético que llega a una inspección y te entrevistan a un colaborador que ya no está conforme, que no está a gusto, y cuando le pregunten, oye, ¿sí te dan oportunidad de llevar a cabo tus pausas? No. Distinto de, ok, se estableció en el manual que los horarios y las formas en que se establecerán las pautas son las siguientes, aplica para tal personal, la rotación va a ser esta, etcétera, ¿no? Reiteramos, es un traje a la medida, siempre, no es lo mismo la implicación de esta nueva ley con respecto a las microempresas, con respecto de organizaciones de más de 200 colaboradores, ¿no? Así es, y te digo, parte contestando una pregunta de la presentación anterior, comentaban que si el diagnóstico integral de las condiciones de trabajo de la Secretaría de Trabajo se hace anualmente, sí, justamente por esto, para implementar los cambios y para, pues, obviamente, proyectar todo lo que está pues, pasando el día al día, ¿no? Entonces, si es necesario, sí, o sea, obviamente se tiene que corregir, el reglamento se tiene que publicar cada año. Entonces, sí es obligatorio que cada año estemos revisando las condiciones laborales y que todo esté actualizado. ¿Va? Gracias, Alex. Voy a hablar un poco de la ley antilavado, ¿no? Vemos estas siglas, ley federal, nos asusta un poco, pero realmente lo que podemos reducirlo es a la ley antilavado. No es nueva, realmente surge a partir de 2012, pero toma fuerza también como parte de los compromisos que se tienen con la Gafi. Recordemos que este es un organismo internacional que hace, que promulga ciertas recomendaciones, pero ya sabemos que el gobierno, ni lento ni perezoso, pues de pronto toma este tipo de recomendaciones y las convierte en ley. Entonces las transforma en un aspecto de obligatoriedad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Es prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita y obviamente regular actividades que se consideran vulnerables. Lo vamos a ver más adelante, cuáles son algunos de los ejemplos de actividades que se consideran como vulnerables. Otro aspecto relevante es el organismo que apoya o que supervisa esta situación es la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y aquí yo creo que sí vale la pena mencionar que trabajan muy conjuntamente, Alex. Entonces, lo que se está haciendo es dotar de facultades para exigir registros, identificaciones, exigir reportes y después posiblemente sanciones, ¿no? Obligaciones clave, obviamente hay sujetos a los que les aplica o actividades, entonces aquí son algunas de ellas. ¿Cuáles son las actividades? Pues las que están relacionadas típicamente con el lavado de dinero, ¿no? Como pueden ser compra-venta de bienes inmuebles, vehículos, juegos, sorteos. Recientemente se incorporó el tema de los bienes inmuebles también. La siguiente obligación, identificación del cliente. Y bueno, ya también hay obligaciones de mandar los avisos mensuales y ya hay un nuevo esquema que son estos avisos inmediatos que se deben de hacer dentro de una ventana de 24 horas. Entonces, lo que se está buscando es realmente algún tipo de sanción ya. El trasfondo de esta ley es buscar algún tipo de sanción. ¿Y por qué digo sanción? Porque cuando vemos los resultados de la UIF, sus informes refieren a más de 5 millones de respuestas, de informes que han recibido, de las cuales menos de 50 han resultado en algún tipo de demanda. Entonces, realmente ese es el tema que busca la UIF, ¿no? Y de ahí la situación actual, ¿no? Obviamente lo que se busca es incrementar la recaudación a través de este organismo, a través de estos nuevos criterios, porque son muy gravosos también aquí, bajo el esquema, bajo la cortina de que es antilavado, lo que buscan es ser muy gravosos, ¿no? Esto también tiene un incremento en carga administrativa y obviamente, Alex, para hacer un reporte de 24 horas,
invariablemente necesitas una inversión importante en el esquema de inversión en tecnología, ¿no? Que pueda hacer estos avisos probablemente de manera automática. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues obviamente realizar un diagnóstico, si lo estamos llevando a cabo, si tenemos las capacidades, capacitar al personal, porque esto ya también implica la obligación de la elaboración de un manual, y entonces en el manual debemos de designar quién es la persona que va a estar llevando a cabo cada una de las actividades. Ya hablábamos de la implementación de herramientas tecnológicas, documentar el proceso nuevamente, siempre es documentar las actividades y procesos, y bueno, aquí sí, por el grado de especialización, sí, asesorarse correctamente, ¿no? Y bueno, el último tema, quisimos traerlo un poco a colación, el tema de la IA, ¿no? Para muchos de nosotros hablar de inteligencia artificial nos viene a la mente ChatGPT luego, ¿no? Pero esto ya venía desde antes, ¿no? Y ahora pensemos en el SAT como una empresa. Creo que se ha transformado en la empresa más redituable que existe actualmente, ¿no? Ellos realmente han hecho una inversión importante, bueno, no ellos directamente, nos han hecho nosotros copartícipes de esta inversión para que ellos tengan más mecanismos para llevar a cabo sus procesos de revisión, supervisión y monitoreo. Entonces, aquí algunos datos relevantes. Ya desde 2024 mandábamos contabilidad electrónica, después viene el tema de los FDIs, ya ellos ya usan la inteligencia artificial para el procesamiento masivo de datos, ¿no? Cambios relevantes, pues bueno, en la práctica contable nos ayuda mucho a reducir actividades rutinarias, sí las podemos delegar, pero bueno, aquí el tema también le ha ayudado más al SAT, ¿no? Ha tomado mucha más ventaja. Hablamos aquí de una fiscalización inteligente, y aquí abro un poco el tema de comillas, porque ya lo platicaban mis compañeros, ¿no? ¿Qué tan inteligente es ese esquema de fiscalización? Es muy redituable, eso sí ya lo vimos, ¿no? Pero cuando nos llegan estas cartas e invitaciones que seguramente son generadas de manera automática, hay un análisis que está faltando en este tipo de cartas de invitación, ¿no? Y obviamente va a tener un costo. La implementación inicial, ya sabemos, inversión en tecnología, capacitación y adecuarlo al programa que se tiene existente, ¿no? Las barreras, ya sabemos, siempre renuencia a los cambios, y es un tema de competencia, ¿no? Impacta diferente a los distintos niveles de organización, y siempre mantener un programa de capacitación continua. Las ventajas ya las platicamos. Para las empresas, mayor eficiencia, reducción en productividad, reducción de errores humanos, ayuda mucho a la toma de decisiones, y para las autoridades fiscales, recaudar más, ¿no? Recomendaciones muy importantes, yo creo que me centraría en esta: considerar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo y no como un sustituto, ¿ok? Y evaluar los procesos contables, establecer un proceso gradual. Y gradual, yo les diría, sí, gradual, pero métanle mucha velocidad, porque ya lo tiene implementado, por ejemplo, el SAT, ¿no? Entonces, ellos ya están haciendo este proceso, este uso de esta tecnología, y están tomando ventaja. Y el último tema, asegurar que la IA cumpla con los principios de seguridad de datos, imparcialidad, transparencia y supervisión humana. Por favor, tengan mucho cuidado con esto, porque lejos de todos estos temas, también vemos luego, desafortunadamente, el tema de delincuencia de la información, de los datos. Entonces, tengan mucho cuidado con que el personal instale ciertas aplicaciones, cómo están manejando el tema de la seguridad de los datos, ¿no? Aquí hay una última pregunta, Emigdio, que vamos a contestar. Menciona aquí la persona: ¿el SAT ya usa IA para leer y entender las balanzas de contabilidad electrónica? Sí, ya hace sus primeros cruces, ¿no? O sea, cuando hace estos procesos de cartas de invitación, la primer confronta que hace es FDIs, registros contables. Aclárame, te invito a que me aclares esta diferencia, ¿no? Ya te respondí, sí, te mando una segunda, ¿no? Y eso lo hace una máquina, ¿no? O sea, una máquina lo manda 2 veces, no es mucho el factor humano. Sí, si no hay más preguntas, estos son los temas.
Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana, Alejandro y Emigdio. Gracias por la preparación y sus presentaciones. Y todavía mucho más, muchas gracias a ustedes, todos nuestros clientes y contactos que hoy se conectaron con nosotros. Esperemos que les ha resultado muy útil esta información. Cualquier duda o pregunta que tienen, ahorita al final les dejamos nuestros datos de contacto de una vez, en caso de todavía no lo tienen a la mano. Quedaron 3, 4 preguntas, yo creo que al final pendiente por contestar. Ahorita nos acercamos con ustedes por correo o por teléfono para que ya quede todo aclarado. Otra vez, muchísimas gracias y ojalá nos vemos pronto.